Bien, buscar el versículo 21. Efesios capítulo 4, versículo 21. Efesios capítulo 4 y versículo 21. Dice: si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Vamos a tratar de memorizarlo. Efesios capítulo 4, versículo 21. Dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Efesios 5, 21. Vamos a repetirlo 3 veces. Efesios 5, 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Efesios 5, 4, 21. 4, 21. Otra vez. Efesios 4, 21. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Efesios 4, 21. Última vez, hermanos. Efesios 4, 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Efesios 4, 21. ¿Alguien lo tiene ya, hermanos? 3 partes. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Alguien que lo, hermana? ¿Sí? Efesios 4:21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él, conforme a la verdad que está en Jesús. Ajá. Bien. Bien, ¿alguien más, hermanos? Hermano. Efesios 4:21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Bien. ¿Alguien más, hermanos? Hermano. Si en verdad la habéis oído y habéis sido enseñados por él, Ajá. conforme a la verdad que está en Jesús. Ajá. ¿Alguien más? Hermana, perdón. Bien, ¿alguien más? Vamos, hermana. Vamos a repetirlo todos una vez más, tratando de no mirar nuestras Biblias. Efesios 4, 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Bien, ¿alguien más que lo quiera decir antes de continuar, hermanos? Si en verdad le habéis oído y por él ha sido enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Bien, ¿alguien más? Hermana. Bien, ¿alguien más, hermanos, antes de continuar con la escuela dominical? Hermano. Bien. Último. Hermana. Conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Alguien más, hermanos? Último. No se vaya a quedar sin dormir hoy diciendo: no lo dije. Y no queremos que pierda el sueño hoy, hermano. A la una. Hermana. Bien. Último, hermanos. Bien, vamos a repetirlo todos a una sola voz. Efesios 4, 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Bien, dice la primera parte: si
en verdad. Quiero que veamos en la palabra de Dios esta realidad, que no es una realidad, lamentablemente, entre los hijos de Dios. No digo entre los cristianos, porque entre los cristianos es una realidad. Estamos de acuerdo que un hijo de Dios no necesariamente es un cristiano. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, puede haber aquellos que profesan seguir a Cristo, aquellos que declaran haber hecho una decisión por Cristo, y tal vez sí, son hijos de Dios, pero el ser hijos de Dios no los hace cristianos. Cristiano es una forma de vida. Ser un hijo de Dios es un acto realizado por el Espíritu Santo, por la obra de Cristo. Pero lo que Dios quiere es que seamos cristianos, que vivamos como cristianos. La palabra de Dios habla de que debemos de tener vidas que manifiesten una obra interna de salvación. Delante de Dios. Pero sí, para ser justificada nuestra decisión delante de Dios, se demandan obras. Dice la palabra de Dios: por sus frutos los conoceréis. El mundo, la manera que el mundo va a conocer si una persona en verdad se ha operado en ella un cambio espiritual, es a través de nuestra conducta. Hay aquellos que se dicen ser cristianos y son borrachos. Hay aquellos que se dicen ser hijos de Dios y están involucrados en el mundo. Son mujeriegos, son inmorales, pero tal vez son hijos de Dios, pero no son o no viven como cristianos. Y lo que Dios quiere en la vida del hombre es eso, porque Cristo vino no solamente a salvarnos, sino vino a que nuestra vida sea de su Espíritu Santo, a través de la comunión con Él, de su palabra y la oración, y a través de seguir el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó. Y la palabra de Dios refiere en varias ocasiones, si en verdad tú has aceptado a Cristo, algo tiene que estar pasando en tu vida. Si en verdad has hecho una decisión por Cristo, algo tiene que estar sucediendo en tu vida. No podemos decir: soy un hijo de Dios, yo he aceptado a Cristo, voy al cielo, y tu vida no tiene ningún testimonio. Ahora, nosotros no somos nadie para juzgar o para mirar el corazón de una persona si efectivamente esa persona es salva o no. Pero la palabra de Dios nos da pautas y la palabra de Dios nos da formas de que una persona en verdad evidencia que ha tenido a Cristo en su corazón, que ha aceptado a Cristo como Salvador. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 21, si en verdad habéis sido por Él enseñados, y dice, le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, que dice en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice, hermanos? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Podemos ver en la palabra de Dios muchas evidencias de una persona que ha aceptado a Cristo como Salvador y que en verdad ha tenido una obra espiritual en su vida. Y la palabra de Dios, fíjate lo que dice en el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad y describe el modo de andar de los gentiles o el modo de andar de nosotros antes de conocer a Cristo como Salvador. Pero dice Pablo ahí, pero ahora hay un cambio en tu vida. Ahora tú ya no vives de esa manera, en la vanidad de la mente, guiado por la carne, esclavizado por las concupiscencias de tu corazón, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad del diablo. Tú ya no vives así. O tú vives de otra manera. Claro, versículo 21. Sí, en verdad. Amén.
Pablo describe entonces la manera de vivir del inconverso, del gentil en este caso. Y dice, esa es la manera antigua de vivir, la que tú y yo vivíamos en el pasado. Tito habla de la misma forma. Y dice la palabra de Dios, pero tú eres diferente. Versículo 21. Sí, en verdad. Sí, en verdad. Vamos a ver en Primera de Juan, algunas, porque no son todas las evidencias que encontramos en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay muchas evidencias de una persona que en verdad ha aceptado a Cristo como Salvador. Y dice la palabra de Dios, si en verdad habéis sido por Él enseñados, si en verdad le habéis oído, conforme a la verdad que está en Jesús, tú debes de vivir una vida diferente. Amén. Y vamos a ver cuáles son, solamente algunas, porque te digo, no son todas las que la palabra de Dios menciona, pero vamos a ver las que claramente Juan nos describe ahí en Primera de Juan, capítulo 1, en este momento. Dice la palabra de Dios, vamos a ver en primer lugar, ¿qué es una de las evidencias que alguien que ha aceptado a Cristo como Salvador realmente va a reflejar en su vida? Y Juan, de la misma manera que Pablo, dice, sí, en verdad. Fíjate lo que dice en el capítulo 1, versículo 6. Si decimos que no tenemos pecado. No, ¿qué les dije? Versículo 6, no, estoy en el 8, 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿qué dice, hermano? Y andamos en tinieblas, mentimos. Otra vez dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, ¿cuál es la primera evidencia aquí de una persona que dice, yo he aceptado a Cristo como Salvador, Él me ha salvado, yo he hecho una decisión por Cristo? ¿Qué es la primera evidencia aquí? Dice ahí, si decimos que tenemos comunión con Él. Entonces, ¿cuál sería la primera evidencia de aquel que dice que tiene comunión con Él? Andar en luz. Amén. Andar en luz. Ahí dice la palabra de Dios, si tú dices que tú tienes comunión con Él, la palabra de Dios nos dice que el hombre pecador perdió la comunión con Dios por su pecado, ¿verdad? Y se hizo una división entre Dios y el hombre. Pero dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo hizo cercana esa relación que se había quebrantado por la muerte de Él en la cruz. Y ahora dice la palabra de Dios que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios rogase por medio de nosotros, dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Ahora, si yo digo, yo ya me reconcilié con Dios, yo tengo comunión con Él, yo tengo que vivir una vida en luz. Muy diferente, hermano, que una vida de aquel que vive en tinieblas. Ahí dice la palabra, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Dice en el versículo 6, y no practicamos la verdad. ¿Recuerdas que dice en Efesios 4:21? Si le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. La verdad del Señor Jesucristo demanda entonces que alguien que dice ser cristiano ande en la luz. Dios nos manda a nosotros que no nos juntemos con las tinieblas, sino más bien que las reprendamos, hermano. No quiero decir nombres, ¿verdad? Pero la otra vez estaba viendo un video. Ahora en esta pandemia, ¿no? Todos vieron muchos videos, ¿no? Pero estaba viendo un video de uno que se dice ser cristiano y que animaba
a los demás cristianos a salir a pedir Halloween. Disfraza a tus hijos y sácalos a pedir Halloween, y es una forma de testificar. Oye, hermano, vestir a tu hijo de diablo, vestir a tu hijo de Drácula, vestir a tu hijo del chupacabras, ya por muy chistoso que se viera. No, dice la palabra de Dios, reprende las tinieblas. O dice la palabra de Dios, si tú eres un hijo, o por lo menos si tú dices que tienes comunión con Dios, tú debes de andar en la luz. Y la palabra de Dios nos habla de la claridad de la luz, hermano, evidenciando nuestras obras en contraste con aquellas obras de las tinieblas. Y podemos hablar, y voy a hablar más adelante en la predicación. Pero la primera evidencia que una persona tiene si ha aceptado a Jesucristo es: anda en la luz, refleja la luz. Amén. Refleja la diferencia. Ahora, hermano, podemos hablar mucho de la luz. Si tú andas en oscuridad y te prenden una lámpara enfrente de la cara, ¿qué sientes, hermano? Ya elevaron aquí, no se me vaya a olvidar y me vaya a dar un tropezón. ¿Qué sucede, hermano, cuando te echan un lamparazo? Pues deslumbra, ¿no? Te incomoda. Pues sí, te incomoda. Nosotros deberíamos, si decimos que somos de Cristo, incomodar por nuestra luz a las tinieblas, hermano. Lamentablemente hoy los cristianos dicen: no, es que hay que alcanzar al mundo y no hay que ser tan exagerados, hay que vivir la light, si no, ¿cómo los vamos a alcanzar? Oye, hermano, desde la antigüedad el Señor Jesucristo ha revelado la luz. ¿Por qué lo querían matar cuando el Señor Jesucristo llegó a Roma y predicaba en Roma? ¿Por qué, hermano? Porque Roma era una ciudad que vivía bajo la mentira, hermano. Todo estaba fundado sobre la mentira. Pero cuando Cristo llegó, Él expresaba la verdad, hermano. Y por eso la gente se asombraba, porque decía que Él enseñaba como quien tiene autoridad. El Señor Jesucristo no nos enseña a ser igual, a esconder. No, dice: tú tienes que revelar la verdad. Claro, en amor. Amén, hermano. En amor, pero revelar la verdad. Entonces, la primera evidencia de alguien que dice que tiene a Cristo en su corazón es: anda en la luz. Yo te pregunto, hermano, ¿cómo andas tú? En el trabajo, hermano, ¿cómo te conduces tú en el trabajo? ¿Oras en el trabajo? ¿Cómo tienes tu testimonio, hermana, en el trabajo? ¿Cómo te conduces tú, joven, en la escuela? Dice la palabra de Dios que el que dice, si dices que tienes comunión con Él y estás en tiniebla, eres un mentiroso y no practicas la verdad. Dice, número 2, ¿cuál es otra evidencia de aquel que dice que ha aceptado a Cristo como Salvador? Ve lo que dice en el capítulo 2, versículo 4. ¿Ya lo tienes, hermano? Dice así: el que... Primera de Juan 2:4, ¿sí? Cuando yo les haga así, hermano, y me quede callado, es que les toca a ustedes. Vamos a ensayar, hermano. El que... Ahí está, ya estamos, hermano. Con eso tienen, ¿verdad? Entonces dice: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y otra vez, y la verdad no está en él. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, 21? Si le habéis oído y en verdad habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad. Mira, hermano, hay una verdad. Y la verdad viene de Cristo. Me acuerdo una vez, allá en Hermosillo, estábamos leyendo unas noticias. Ya ves que los puentes de las calles... los puentes dicen la medida ahí, dice altura, porque ya engordé y se me queda el saco hasta arriba, ¿verdad? Y ves, dice la altura.
Los traileros saben qué medida tiene su carga, su todo, ¿no? Ellos ven y dicen, no paso, pues ¿para qué? ¿No? Y en Hermosillo salió una noticia de un hombre que pasó el puente y todos los carros que traía la nodriza, ¿se llama? ¿Sí? La nodriza, se le fueron. Y en la entrevista que le estaban haciendo al chofer, le decían, ¿y qué no vio que decía? Y él decía, es que yo pensé que sí pasaba. Pero ahí hay una verdad, ¿no? Y muchos cristianos así viven. Ven la verdad, pero creen que su verdad puede ser otra. No, hermano, hay una evidencia aquí. Y lamentablemente yo creo que un día muchos se van a asombrar en el juicio, ¿no? Delante del Señor cuando Él diga, apartaos de mí, nunca te conocí. Pero ¿cómo, Señor? Si yo iba a la iglesia, nunca te conocí. ¿Cómo, Señor? Si yo hasta cantaba. ¿Cómo, Señor? Si yo hasta tocaba un instrumento. Yo hasta predicaba. Va a decir el Señor, nunca te conocí. Mira, hermano, ¿cuántos conocen al Señor? Aquí lo importante no es si tú lo conoces. Aquí lo importante es, ¿Él te conoce a ti? Porque estamos de acuerdo que hay muchos que conocen a Dios. ¿Sí o no? Pero Dios los conocerá. Esa es la cuestión. Cerciórate de que en verdad Dios te conoce. Dios conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Ahora, ¿tú lo conoces? ¿Tú sabes quién es Él? ¿Tú sabes dónde está? ¿Tú sabes lo que Él pide? Amén. Pero tú puedes estar seguro que Él te conoce a ti. Dice la palabra de Dios, otra evidencia en el capítulo 2, versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Ahora, ¿cuál es la segunda evidencia? De aquel que dice yo le conozco, guarda sus mandamientos. Esto es, anda a la luz de su palabra. Se interesa en leer la Biblia para saber qué es lo que Dios pide de él. Lamentablemente, hermano, es triste. Pero los que se dicen ser cristianos no leen la Biblia por mucho, hermano. Si yo te preguntara aquí, hermano, una vez, allá en Cuernavaca, yo estaba jovencito. Y había un joven, casi de mi edad, yo creo que tendría este joven unos 17 años, pero este joven era muy activo en relación a las cosas de Dios. Él hacía reuniones de discipulado, estudiaban libros de la Biblia y juntaba a más jóvenes. Tenía un espíritu muy de enseñar y de estar en comunión con el Señor. Y me acuerdo que una vez me lo encontré en el pasillo de la iglesia y me dijo, Lalo, ¿cómo estás? Yo le dije, bien. No me acuerdo ni de su nombre, hermano. Y le dije, bien. Dice, hermano, ¿te puedo compartir algo? Y yo dije, sí, hermano. Yo pensé que un dinerito o algo. No es cierto. Y le dije, sí, hermano, a ver qué. Y dice, bueno, y agarró su Biblia. Dice, mira, en esta mañana yo acabo de leer este pasaje. Mira, Dios me habló al corazón y me empezó a decir. Y yo, pues, dándole el avión, ¿no? Y yo decía, pues está bien, hermano, amén, gloria a Dios. Y yo dije, hasta ahí todo bien, ¿no? Y yo dije, bueno, pues a ver, pues, ahorita que acá, pues ya, ¿para qué? Para irme. Y dije, ¿qué te parece, Lalo? Y dije, no, pues está bien, hermano, gracias a Dios, yo muy espiritual, ¿no? Y me dice, ahora, Lalo, un favor, compárteme lo que Dios te dijo esta mañana a ti. Y yo dije, me quedé, pues, ¿qué le voy a compartir? No tengo nada. Y sabes qué, hermano, es triste, hay muchos cristianos que no tienen ninguna comunión con Dios. Nos sorprenderíamos si yo le dijera, es un suponer, hermana, Hermana, ¿qué le dijo Dios en esta mañana?
No me diga, hermana, no me diga. Y luego, camina, hermana. Hermana, ¿qué le dijo Dios en esta mañana? Muchos nos quedan. Yo les digo a los jóvenes y a los hermanos de la iglesia, yo sé cuando no lees tu Biblia. Yo te veo y yo sé que no estás leyendo tu Biblia. Por eso cuando hablo con ellos nunca me ven, siempre. Sí, pastor. No, pero yo les digo, a ver, hermano, ¿estás leyendo tu Biblia? Sí, pastor. ¿Qué leíste hoy? Bueno, pastor, hoy no la leí, pero ayer sí la leí. Bueno, dime, ¿qué leíste ayer? Bueno, pastor, siendo sinceros, no la he leído ni hoy ni ayer, pero la anteayer sí la leí. Bueno, dime, ¿qué leíste ese día? Bueno, la verdad, pastor, es que no la he leído. Otros que me los cacho así, les busco, ¿no? Les digo, a ver, hermano, ¿qué leíste tu Biblia? Sí, pastor. ¿Qué leíste? Cuando me dan esta respuesta ya sé que no. Proverbios. ¿Y qué leíste de Proverbios? El 1, pastor. Apenas estoy empezando. Otros, le digo, ¿qué leíste? Salmos. No, cuando me dicen que están leyendo a Ageo o algún profeta, entonces a lo mejor y les creo, ¿no? Pero les pregunto, ¿y qué está leyendo de ese profeta? ¿No? Pero mira, hermano, es muy evidente cuando un cristiano no lee su Biblia. ¿Por qué? Porque su vida no está siendo transformada de acuerdo a lo que Dios le está enseñando. Dice la palabra de Dios, sí, versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Mira, debe de haber una concordancia, hermano. Debe de concordar lo que tú dices que lees con tu forma de actuar. Hay muchos cristianos que dicen, esposos, es una costumbre. El esposo le dice a la esposa, ¡ay! Tú tanto que lees y nada que haces. Bueno, ¿a ti qué te importa si tu esposa lee y no hace? Y el otro iba a decir una cosa que a lo mejor los ofende, pero mejor me retracto, ¿no? Y el otro dice, pues por eso yo no la leo, porque yo no quiero ser una hipócrita como tú. Salen bien espirituales, ¿no? No quieren caer en la condenación de la hipocresía. Prefieren ser unos malos hombres, unos mujeriegos, a ser un hipócrita. No, hermano, el que lee la palabra de Dios y el que vive en una lectura de la palabra de Dios, algo está pasando en su vida. Amén. Es nuestro alimento, hermano. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 2, desea como un niño recién nacido la leche. ¿Cuántos de aquí han tenido bebés, hermanos? Oye, hermano, cuando tienen hambre, ¿cómo lloran? No, hermano. Uno dice, ya cállate. Métele la mamila, mi amor. ¿Dónde está la ley? Porque dan unos gritos estridentes, hermano. Y dice la palabra, es así. Cuando tú no lees la Biblia, así te deberías de sentir, hermano. Con un vacío en tu corazón. Dice la palabra de Dios entonces que la segunda evidencia de una persona que dice que tiene comunión con Dios, número 1 es, hermanos, contéstenme, si no voy a pensar que no me están entendiendo y voy a regresarme desde el principio. Primera evidencia de alguien que dice que Cristo está en su corazón, anda en la luz. Segunda evidencia, guarda su palabra. Guarda su... Oye, hermano, ¿cuesta cumplir lo que la Biblia dice? Amén. Ustedes sí son sinceros, hermanos mundanos, carnales. No, sí cuesta. Oye, hermano, ¿cuesta perdonar cuando te ofenden? Mucho. A uno como quiera, pero a tu familia cuesta. Cuesta a veces hacer lo que Dios dice, pero gracias a Dios tenemos la presencia de Cristo, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, tenemos la gracia de Dios para poder hacerlo. Bien, me apuro porque son 15 hermanos. No es cierto, hermano, ya voy a acabar. Capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él
Acuérdate, hermano, cuando yo me callo te toca. El que dice, versículo 6, ¿no? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Número 1, a ver, el que dice que tiene comunión con él anda en la luz. El que dice yo le conozco, guarda sus mandamientos. El que dice que permanece en él debe andar como él. Este versículo es la definición de un cristiano. Dice la palabra de Dios en Hechos, y esta fue la primera ocasión en que les llamaron cristianos por primera vez. ¿Por qué razón, hermano? Porque imitaban a Cristo. ¿Y recuerdas que era una forma de burlarse? Ahí va un cristiano, míralo. ¿Por qué? Porque imitaba a Cristo. A Cristo. Ahora dice la palabra de Dios en el versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debe actuar como Cristo actúa. Y la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo nos ha dejado ejemplo en primera de Pedro. Nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Mira, hermano, Él nos ha dejado un ejemplo claro para que nosotros vivamos de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. No debemos de tratar de imitar a alguien más. No debemos de tratar de imitar hasta un hombre, porque los hombres fallan. Pero imita al Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, si alguien dice que permanece en Él, pues entonces debe de andar como Él anduvo, manifestando el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor. ¿Cuántos de aquí son todo amor? Si se les ve en la cara, hermano. Amor. ¿Cuántos son todo gozo aquí? No, ni porque les digo gozo tienen su cara todo así. Como que hasta están enojados conmigo. ¿Yo qué culpa tengo, hermano, de que viniste? Yo no te traje a la fuerza, hermano. Dice la palabra de Dios, amor. A ver, pon gozo en tu cara, hermano. Yo estaba dando consejería el día de jueves, me parece. Y le preguntaba a esta hermana, ¿se acuerda de la última vez que se sintió feliz? Y lamentablemente me dijo, no. ¿Tú tienes gozo, hermano? Chale, hermano. Gracias a Dios. ¿Tienes gozo? Amén. Amén. Oh, hermano, si tienes gozo, eso, ya ves, hermano, ¿qué te cuesta, hermano, de veras? Dice la palabra de Dios entonces, amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cuántos de aquí son pacientes, hermano? Y la hermana hasta descansó. No, la verdad que yo, hermano, soy muy impaciente. ¿Ya me lo terminamos, hermano? Entonces, número 1, vamos a repasar. ¿Qué es la primera evidencia de alguien que dice, yo conozco a Cristo? Anda en la luz. O yo te pregunto, hermano, ¿tú andas en la luz? ¿Tú revelas la luz de Cristo a los demás? Número 2, ¿cuál es la segunda evidencia? Guarda su palabra. Tiene relación con su palabra y su palabra obra en su vida. Y su palabra, mira, nosotros los que nos decimos ser cristianos, ¿cuál es nuestra norma de fe y práctica? La Biblia. Pero parece que unas hermanas, su norma de fe y práctica es lo que dice 12 corazones. ¿Todavía existe eso o ya no, hermano? Unos de ahí, ustedes dicen, eso ni lo conozco, pastor. No, bueno, otro programa. Es que los que yo conocía cuando era joven era Ventani. Todavía aquí creo que existe, ¿no? Apenas lo estaba viendo allá. Es cierto. Pero mira, hermano, dice la palabra de Dios, tú debes de andar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y luego dice en el versículo 6, el que permanece en él
debe andar como Él anduvo. Y vamos a ver la última evidencia. 2:9. Capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Cuál es la cuarta evidencia de alguien que dice que está en comunión con Dios? Ama a su hermano. Me acuerdo, mira, ay hermano, de veras. ¿Cómo hay pleito entre hermanos, sí o no, hermano? A ver, ¿por qué te sentaste de este lado y no de este lado, hermano? No, es que allá está el hermano. Me acabo de pelear con él. Y es triste, hermano, que entre hermanos, donde debe de manifestarse el amor, andamos como perros y gatos. Y de veras, lo que más coraje me da, hermano, es que son por puras tonterías, hermano. ¿Viste? El hermano no me saludó. Oye, hermano, a lo mejor ni se dio cuenta que estabas. Pues peor, pastor, ¿cómo no se va a dar cuenta que ahí estoy? Me ignoró. Me acuerdo, hermano, allá en Cuernavaca. Yo espero que no estén viendo. En Cuernavaca, tocábamos el de bienvenidos. Luego siento que canto la del Mundial de México. Dos hermanos, soy aquí. Y decían, bueno, hermanos, vamos a cantar 3 estrofas de estas y salúdense mientras cantamos. Y me acuerdo, hermano, que cuando empezaba el pianista a tocar, pues yo me bajaba. Y, hermano, bienvenido. Y así va. Los saludos, no vaya a ser el diablo y se me sienta, ¿no? Y así me iba. Pero cuando yo iba a terminar la última estrofa, a donde yo me quedara, me regresaba. Y ya, me regresaba. En una ocasión, no vi que una hermana venía ya constantemente y dije, voy a ver qué pasa. Fui a la casa de la hermana y me recibió su hija. Y le dije, oye, hermana, vengo a ver a tu mami porque no ha ido a la iglesia. ¿Cómo está? ¿Está bien? Sí, está bien, pastor. Le digo, ¿y por qué no ha ido, hermana? Está muy sentida con usted, pastor. Y yo dije, ¿qué le hice? Es que mi mamá dice que usted nunca la saluda. ¿Y cómo que nunca la saludo? Que cuando están cantando bienvenidos y cuando casi llega ella, se da la vuelta. Oye, hermano, y de veras, hermano, de veras, yo digo, ¿cómo es el diablo, no? Y mete ideas en la cabeza de las personas. Por eso te saludé, hermano, no vaya a ser que pasa el pastor, mucho amor y que paz y que no me saludó, ¿no? Y así, y la hermana dejó de ir. Y por más que yo le dije, hermana, no es así, de veras. Creo que mi error fue decirle, yo ni cuenta me di que estaba ahí, ¿no? En una ocasión estaba un joven, llegó a la iglesia, estaba siendo muy constante y animado. Y en Cuernavaca éramos un montón de hermanos. Y llegó y me dijo, pastor, salude a mi mamá. Y le digo, sí, hijo, ¿dónde está tu mamá? Voy a saludarla. Venga, yo lo llevo con mi mamá. Y ya me llevó con su mamá y me dijo, pastor, es mi mamá. Mucho gusto, gracias por venir. Dice, ya tengo como 3 veces viniendo, pastor. 3 meses y yo ni la había visto, hermano, ¿no? Yo dije, híjole, ¿qué? Pero éramos un montón, entonces para conocer a todos. No me acuerdo ni de mis hijos, hermano. Y tengo 3, ¿no? Ni de sus nombres, ni de sus edades. Por eso, si me ofendes, ni me voy a acordar, hermano. Es la ventaja, ¿no? Es lo que le digo a los hermanos. Si me haces algo, ni me voy a acordar al otro día de qué me hiciste. No me vayas a hacer algo, hermano, porque a lo mejor contigo sí me ando acordando. Dice la palabra de Dios, evidencias de alguien. Mira, hermano, Dios es muy claro en su palabra. Y como te decía, estas solamente son algunas. Porque la Biblia está llena de evidencias que debe de dar alguien que dice que anda con el Señor. No podemos decir, yo he aceptado a Cristo y tu vida ser nada, hermano.
La Biblia dice ahí en Efesios 4:21, sí, en verdad. Si de veras tú dices que algo ha pasado en tu vida, evidencia debe de haber de lo que dices que ha pasado en tu vida. No puedes decir que has aceptado a Cristo como Salvador y no evidenciar la obra transformadora de Cristo en tu vida. Porque el que dice que tiene comunión con Él, debe andar en la luz, debe guardar su palabra, debe andar como Él anduvo y amar a los hermanos. Yo te pregunto, hermano, ¿de verdad amas a tus hermanos? Gracias a Dios por la iglesia, amén, hermano. Por los hermanos, me refiero a los hermanos. A veces los conflictos que tenemos nos impiden relacionarnos correctamente con los demás. Y eso muestra el amor de Cristo en nuestras vidas, hermano. Si de veras tú tienes el amor de Cristo, tú debes de relacionarte perfectamente con los demás. Cuesta, a veces sí cuesta. Y todos somos diferentes. Amén, hermano. No podemos esperar que todos sean iguales que nosotros. Gracias a Dios somos diferentes. Imagínate que fuéramos iguales todos, hermano. Nada más voltea a verle al hermano. ¿A poco te gustaría parecerte al hermano? Dice la palabra de Dios, si en verdad le habéis oído y por él habéis sido enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, manifiesta una vida diferente. Amén, hermanos. Hay evidencias que se le demandan a alguien que dice que tiene una relación con Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos en nombre de Cristo que tú nos ayudes, Padre, a vivir de tal manera